Mis amados, es un gusto volver a estar con ustedes para continuar con la vida de Job. Este varón que era perfecto, recto, y faltan las dos últimas cualidades: temeroso de Dios y apartado del mal. Desde Adán hasta la fecha el hombre ha sido engañado, pero ha sido engañado porque se deja engañar. ¿Por qué digo temeroso de Dios y apartado del mal? Porque Pablo recomienda que hay que correrle al mal. Huir es no presentar un pleito con el mal, el cual nos puede vencer. El Señor Jesús, cuando es tentado por Satanás, le dice a Satanás: si eres hijo de Dios, y él dice: no tentarás al Señor tu Dios. Siempre le contesta con la palabra: si haces esto, te doy esto. Escrito está. Escrito está. O sea, él no permitió que hubiera un diálogo con el mal. Es muy importante esto porque Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya hemos visto que Adán, Sansón, Salomón y muchas gentes en los proverbios, hemos visto que se han dejado engañar, pero el mal siempre los ha vencido. José en Egipto es un caso cuando la esposa del jefe de José, él era el cuidador de su casa, y llega la esposa y le dice: quiero tener contigo contacto. Y dijo: no, mi amo me encargó todo. Y se iba. ¿Cómo iba a hacerle esto yo a mi amo? No decía él: ¿cómo voy a hacerte esto a ti? Y cuando ella está forcejeando, él corre y deja la túnica. Siendo él un hombre de valores y principios, nunca pensó en ponerlos por práctica, porque ante la tentación, los valores y los principios no tienen nada para resistirla. Ahora recordemos cómo es la tentación. La tentación no nos toma por sorpresa. Hay gentes que caen en la tentación y dicen: ay, fueron los 5 minutos de tarugo. No es cierto. La tentación no nos toma por sorpresa, sino que lentamente nos está mostrando sus deseos. El error nuestro es entrar en el coqueteo. Lo vamos a ver más adelante. Temeroso de Dios es lo mismo, porque da a entender que temer a Dios es tenerle un respeto a la personalidad de Dios. El ser temeroso de Dios no es tenerle temor, no. Es saber reconocer que Él es santo, misericordioso, bueno y justo, y que si Él nos ha dado su confianza, no tenemos por qué defraudar su confianza. Dice la Escritura lo que es ser temeroso de Dios. En Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y aquí está: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, para que tengas, no para que le tengas miedo, sino para que lo respetes. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando.
tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, cuide de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí está el temor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es guardar el temor de Dios. Hay una parte de cómo ese temor de Dios influye. Ya conocen ustedes el tema de San Agustín, que ve a un niño en la playa haciendo un hoyito y llegan las olas del mar y se lo borran. Y le dice San Agustín, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un hoyito para meter el mar en él. Y le dice, eso es imposible. Es más posible, le dice el niño, que yo meta el mar aquí, a que tú puedas entender a Dios como lo quieres entender. Este temor representa reverencia, cuidado. Debemos estar postrados ante su majestad. Nunca decirle a Dios el jefecito, Jesucito, el Chuchito, el Diosito. No, Él es el Señor. Hay que respetar nuestras apreciaciones para Dios, como Él nos respeta. Ese es el temor a Dios. Entonces era temeroso de Dios este Job. O sea, tenía el cuidado de cuando hablaba de Dios, darle el respeto a la majestad de Dios. Como era apartado del mal, nos da a entender que no podemos hacerle frente al mal, ni lo vamos a provocar. Muchos dicen, no, ojalá que a mí yo estoy fuerte espiritualmente. No podemos contra el mal. Aún el arcángel Miguel no se atrevió a tentar al padre del mal, solamente se defendió diciendo, el Señor te reprenda. Eso está en Judas 1:9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió, o sea, no tuvo la osadía de tentarlo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. En Zacarías 2:1 nos dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Lo único que venció al mal fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y solo Él tiene la autoridad para reprenderlo. De nosotros no podemos reprenderlo. Es verdad que vamos a limpiar a esa persona, exorcismos y todo eso. No. Solamente Jesucristo es el que tiene autoridad para hacer eso. ¿Cómo empieza el mal? ¿Cómo empieza el mal a elucubrar? ¿Cómo empieza el mal a rodearnos? Vamos a verlo en 1 de Samuel 17:45. Entonces
dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Era aquel filisteo que durante muchos días estaba retando a los escuadrones de Israel. Y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David, aquella provocación que le hacía el filisteo, no la tomó para él, la tomó que estaban provocando al Dios de Israel. Y luego le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrán toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él te entregará en tu mano. Esta provocación, dice la Biblia, la hizo el filisteo por 40 días. O sea que la tentación no te cae de sorpresa, mi querido hermano oyente. La tentación poco a poco te está minando. La tentación empieza a guiñarte el ojo, empieza a decirte: qué bien me caes, qué buena compostura tienes, ay, ojalá mi esposo, mi esposa tuvieran el carácter que tú tienes. Ay, esa es la tentación. Poco a poquito va entrando. Este hombre filisteo durante 40 días estuvo tentando. Vamos a ver ahora lo de José, ¿cómo fue? Hablando ella a José cada día le estaba hablando a José, cada día lo estaba provocando, no nomás fue una vez, cada día lo estaba provocando, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró en un día a su casa para hacer su oficio, no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No dijo: dame mi ropa, no puedo esto. No, ella le quita la ropa, porque los empleados, vamos a decir hebreos, nomás andaban con su media túnica abajo, entonces era muy fácil despojarlo. Y dice: llamó a los de la casa a la mujer y le dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, pero grité, y él huyó, y esto hacía por largos días. Dice Pablo en 2 Timoteo 2:22: huye pues de las pasiones juveniles. Huye. La palabra huye es corre. Aléjate. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Entonces, si corremos es para no pararnos. Pablo le recomienda a Timoteo: huye de esas tentaciones, corre. No dice repréndelas, párate, enfréntalas. No, tienes que huir. Recordemos que el Señor Jesucristo no tuvo diálogos con Satanás, solamente decía: escrito está y escrito está. Es la forma como lo debemos de hacer. Job era un varón inmensamente rico, para terminar esta parte, y dice: aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificaba a sus hijos, y se levantaba por la mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job:
quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de manera que hacía esto todos los días. Ya vimos que Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que debemos de respetar la majestad de Dios, no hablando nomás por hablar. Que debemos de huirle a la tentación, porque la tentación no aparece de golpe, sino que poco a poco se deja ver hasta que nos prostituye, nos alcanza. Como los hijos de Job iban a fiestas, Job, en lugar de enseñarles lo que tenían que hacer, se levantaba y hacía holocaustos para que Dios perdonara a sus hijos por si habían pecado o blasfemado el nombre de Jehová. ¿Les servía esto? ¿Les sirve el que ustedes estén pidiéndole a Dios por sus hijos sin que antes les enseñen lo que es la palabra de Dios? Enseñemos a nuestros hijos y a nuestros familiares lo que es la Escritura. Cuando les enseñemos, entonces sí podemos ir con Dios. Pero si los dejamos hacer lo que ellos quieran y voy, Dios, perdona a mis hijos, Dios, mi hijo, tenemos que enseñarles el camino de la Escritura. Cuando hayamos enseñado el camino de la Escritura, cuando los hayamos reconvenido, cuando hayamos mostrado en ellos lo que es Dios, entonces sí podemos ir en oración a pedirle a Dios. Mis amados, pues terminamos aquí. Recuerden que la tentación no llega de golpe, ni nos agarra en los 5 minutos de tonto. Día con día se está presentando hasta que nos corrompe. Tengamos cuidado. La forma de parar al enemigo es hablando la palabra de Dios, porque el único que venció al enemigo fue el Señor Jesucristo cuando muere en la cruz del Calvario. Javier Sánchez Pulido, el poeta, les da las gracias y les dice buenas tardes.